Muchísimas gracias. En primer lugar, yo quisiera agradecer la gentil invitación que hemos recibido y es para mí motivo de gran satisfacción estar nuevamente con Hugo, con Fátima, con Berti, con tantos compañeros y compañeras que nos hemos encontrado en otros momentos, así como también conocer a nuevas compañeras y compañeros en este evento. En segundo lugar, yo quisiera hacer un explícito reconocimiento a esta iniciativa de la Internacional de la Educación, que es una iniciativa que sin ninguna duda va a fortalecer el ejercicio de la solidaridad y va a permitir también hacer una mejor defensa de los derechos laborales y sindicales de un gremio tan importante y tan estratégico para el desarrollo de nuestros países como es el gremio que ustedes representan. En tercer lugar, yo quisiera resaltar un aspecto que ha salido en la presentación, en la apertura, y es que este es un elemento más de una estrategia de acción múltiple, integrada y de carácter global. Porque también, como lo señalaba el doctor Valero, los procesos de carácter jurídico institucionales no son expeditos, pero son necesarios. Y son necesarios para fortalecer incluso el propio Estado social de derecho. Entonces no podemos dejar de reconocerlos, ni podemos dejar de enfrentar los problemas de la impunidad que se generan por una falta de acción o por una falta de exigencia del cumplimiento de las responsabilidades que tiene el Estado de garantizar y tutelar los derechos fundamentales en el trabajo y de las propias organizaciones sindicales. Entonces me parece que esta iniciativa de complementar, enriquecer esta estrategia de acción múltiple e integrada y global me parece que es fundamental. Bueno, entonces, por favor, ya se dijo aquí que la OIT cumple 100 años, entonces simplemente creo que es un momento de hacer una reflexión desde las organizaciones sindicales de lo que ha sido esa trayectoria, pero fundamentalmente de lo que es el presente y el futuro, los retos y los desafíos de la propia Organización Internacional del Trabajo y por tanto también de las propias organizaciones sindicales, de cómo moldear esta nueva dinámica del mundo del trabajo a partir no solamente de la innovación tecnológica, sino también de todos los cambios en la organización social del trabajo que se dan tanto en lo público como en lo privado. Entonces creo que es un momento importante para hacer esa reflexión. Acá, digamos, algunos elementos para reiterar lo que ya había señalado también el doctor Humberto, en el sentido de que la función fundamental de la Organización Internacional del Trabajo es contribuir a la paz. La pregunta es cómo lo hace. No lo hace con inversión, no lo hace con obras físicas, etcétera, que también son necesarias, sino lo hace fundamentalmente a través de la creación de un sistema normativo. Un sistema que está integrado por principios y valores que podemos sintetizarlos en el concepto de justicia social, donde está la igualdad, la equidad, el tema que se refiere a la propia solidaridad, etcétera, etcétera. Entonces creo que es muy importante que cuando leamos cualquier convenio, cualquier protocolo, cualquier recomendación, cualquier declaración de la OIT, identificamos cuáles son esos principios y esos valores que tratan de establecerse para regular el comportamiento social. Es decir, la contribución que trata de hacer la OIT a la construcción de la justicia social es moldear las relaciones sociales en el mundo del trabajo y no solamente en el mundo asalariado. Y esto es muy importante señalarlo porque hay convenios internacionales de trabajo que no se refieren solo a los trabajadores y trabajadoras asalariados, sea del sector público o del sector privado, sino que también hay normas que se refieren a cómo desarrollar la institucionalidad democrática del mundo del trabajo justamente para darle ese desarrollo. El total de las normas que la OIT ha adoptado entre las 4 declaraciones, los 190 convenios, los 6 protocolos, las 206 recomendaciones, hace un acervo histórico que es producto de la lucha del movimiento sindical a nivel internacional. Todas estas normas han sido impulsadas por el movimiento sindical y el movimiento sindical ha sido actor fundamental de su propia conformación. No está todo lo que el movimiento sindical quisiera, porque es un proceso democrático, participativo, legítimo de adopción, pero
es lo que se ha podido construir a nivel internacional. Es importante señalar que la adopción de los convenios y los protocolos, lo mismo que de las recomendaciones, se hace por 2/3 partes de los delegados asistentes, es decir, no es una mayoría simple. Eso le da también una mayor legitimidad y eso obviamente también es un elemento que ustedes pueden utilizar para esa exigencia tanto de la ratificación como también de la propia aplicación y cumplimiento en sus propios países. El tema del control normativo es un tema que es, digamos, pionero a la OIT en este sentido. En 1919 no existía ninguna entidad de carácter internacional que viera los aspectos de carácter laboral, mucho menos de carácter tripartito, ni tampoco había un mecanismo de control normativo. Y esto es fundamental porque, como todos y cada ustedes saben, es importante tener una norma, pero más importante es supervisar la aplicación y el cumplimiento de esta norma para que no quede como algo solamente escrito en ese sentido. Entonces, esta es una función pionera que tiene un punto común de referencia, salvo en los aspectos de los convenios 87 y 98, y es que todo el control deriva del acto de la ratificación que hace entonces obligatorio ese convenio o ese protocolo en el país. Esto es muy importante que ustedes lo tengan presente para después ver la distinción cuando veamos el Comité de Libertad Sindical. Entonces, yo voy digamos, a señalar un poco lo que está en esta proyección, simplemente para que ustedes tengan este mapa general y después vamos a hacer referencia a algunos de estos mecanismos de control normativo, básicamente por razones de tiempo. El control normativo de mayor fuerza, de mayor incidencia, de mayor impacto, sin ninguna duda es la queja artículo 26. Y esta es excepcional, son muy pocos los casos que se han dado a lo largo de los 100 años y implica en ese sentido el que la propia conferencia pueda tomar las medidas que estimen necesarias para hacer obligatorias en ese sentido las medidas que se han recomendado de la comisión de encuesta. Pero solamente procede si los convenios están ratificados. Un segundo mecanismo que vamos a ver es el de la reclamación que está previsto también en la Constitución en el artículo 24 y es cuando el Estado no ha tomado las medidas adecuadas, suficientes y necesarias para garantizar la aplicación y cumplimiento de estos convenios que han sido ratificados. El Comité de Libertad Sindical lo vamos a ver, entonces ahora solamente lo anuncio. Hay que decir que también se constituyó la Comisión de Investigación y Conciliación en materia de libertad sindical, que muy poco ha operado y que básicamente ha sido su rol o su papel tomado por el propio Comité de Libertad Sindical, que es parte del Consejo de Administración y por tanto también su composición es de carácter tripartito. A partir de 1926, la Conferencia Internacional del Trabajo tomó una decisión y es que necesitaba el apoyo, el auxilio de un ente de especialistas para poder llevar a cabo el control normativo que hace la Conferencia Internacional del Trabajo. Y es así como surge la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, que no es tripartito, sino que hace un análisis de carácter digamos, la congruencia normativa entre los convenios y la propia práctica con la legislación y la propia dinámica de las relaciones laborales en el mundo del trabajo. Y obviamente la conferencia tiene varias comisiones que son permanentes. Una de estas comisiones permanentes es la Comisión de Aplicación de Normas, que es un escenario que después vamos a caracterizar y que obviamente es en ese sentido uno de los principales entes del control normativo de la propia OIT. Entonces, se han establecido un conjunto de elementos de debate y de discusión para revisar, ayornar, hacer más eficaz y más eficiente este sistema de control normativo y en ese sentido cómo reforzar la transparencia, la visibilidad, la coherencia de su propio trabajo, pero también por el otro lado, y por eso esa figura interrelacionada, todos estos mecanismos de control normativo tienen su especificidad, pero son interconectados, son interdependientes y eso es un elemento potencial de la fortaleza del mecanismo de control normativo de la OIT. Algunas cuestiones.
Es decir, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es fundamentalmente contribuir a la eficacia normativa, es decir, a la aplicación y cumplimiento. En ese sentido también, ¿dónde está el fundamento? El fundamento está en la propia Constitución de la OIT y en otro aspecto que es central y es el relativo al respeto a la soberanía nacional. Es decir, la OIT no es un superestado ni es una entidad que tiene gobernanza sobre los estados. Este es un elemento muy importante que está vinculado también con el momento en que fue constituida la OIT, en donde el concepto de soberanía sigue siendo, pero en ese momento todavía más, era algo irrenunciable de los propios estados y que obviamente frente a la globalización y demás no deja de ser en cierta medida un obstáculo también para la plena garantía de los derechos sindicales y los derechos humanos en general. Dijimos que son tripartitos, son mecanismos de carácter participativo, lo vamos a ver, es un elemento que también es complementario, no es sustituto de los elementos de carácter nacional. Entonces aquí el tema es cómo se da la vinculación entre estos mecanismos internacionales con los nacionales para hacerlos eficaces y eficientes, y al final de la presentación haremos algunas reflexiones sobre esto, porque creo que ese es uno de los nudos fundamentales de la acción de la propia red que ustedes están en proceso de construcción. Cómo dar esta articulación para que en ese sentido sean complementarios en un sentido de dinamizar la aplicación y cumplimiento. Por el otro lado, la finalidad también es facilitar, por tanto, esa aplicación y cumplimiento. ¿Y cómo lo hace? No solamente con las decisiones de los órganos de control normativo que dan una orientación, sino que también se suma el tema de la asistencia y la cooperación técnica que siempre está a disposición, no solamente de los gobiernos, también de las organizaciones sindicales, y ese es un aspecto que me parece importante que ustedes tengan claro y que tengan presente, porque ustedes tienen derecho a requerir de la asistencia técnica de la propia OIT. Por el otro lado, esa facilitación tiene que ver con la información, difusión y orientación, tiene que ver con generar un entorno favorable al ejercicio de derechos, tiene que ver con restituir los derechos que han sido conculcados y obviamente también los aspectos de la reparación. Y llamo la atención sobre este aspecto porque no siempre los órganos de control normativo se refieren a los problemas de la reparación y por tanto es importante que ustedes tengan claro el hacer ese señalamiento cuando participen en el control normativo. Y finalmente hay todo un debate y una discusión que ya el doctor Valero lo planteó sobre cuál es el nivel de la ejecutabilidad y de la coercibilidad. 3 países en la región han avanzado, Colombia, Argentina y Panamá, pero no todos los otros países han hecho un reconocimiento de la ejecutabilidad de las decisiones de los órganos de control normativo. Se dijo que la OIT forma parte del sistema de Naciones Unidas. En ese sentido, me parece que es necesario por lo menos apuntar, por lo menos enunciar, que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hay 3 que están íntimamente relacionados, el 4 que tiene que ver justamente con el tema de la educación inclusiva, el 8 que tiene que ver con el trabajo decente, el 16 que tiene que ver con el tema de la paz y el cumplimiento de los derechos humanos. Ahora bien, si vamos a los indicadores que se han establecido, tenemos un problema o varios problemas. No hay suficientes indicadores que nos permitan evaluar de manera adecuada la aplicación y cumplimiento de los derechos que están implicados en estos 3 objetivos. Si vemos el indicador 8.8.2, el nivel de cumplimiento se hace solamente a través de la documentación de la propia OIT y de los órganos normativos de la OIT. Esto es un gran problema y que revela varias cosas. Primero, revela que no tenemos información estadística a nivel nacional. ¿Cuántas violaciones? ¿Quién lo viola? ¿En dónde lo viola? ¿En qué sectores? Etcétera, ¿cuáles son la causalidad? Etcétera. Son aspectos que son indispensables para poder desarrollar un programa de acción más eficaz y eficiente de la defensa de la libertad sindical y todos los demás derechos. A mí me parece que ahí hay una primera exigencia fundamental que hacer, porque no es un problema técnico, es un obstáculo político el por qué no existe una información estadística sobre el tema. Y el último indicador que se refiere a este otro objetivo, número 16, tiene que ver efectivamente con las víctimas de homicidios intencionales, pero ahí hay también una situación que hay que rescatar y es que se habla de defensores de derechos humanos. Ustedes son desde luego defensores de derechos humanos, pero no pueden quedar invisibilizados
bajo esa categoría, porque entonces se disminuye también el impacto que tiene que ver con la defensa de lo sindical. Entonces es importante hacer esa interlocución con los propios órganos en ese sentido. Por tanto, ahí la importancia también de la incidencia que ustedes puedan tener con los informes voluntarios que los estados se han comprometido a elaborar para incorporar estos elementos y tener esa interlocución. Es otro aspecto del ámbito internacional que me parece que podrían ustedes utilizar. De manera también introductoria, y creo que con esto termino toda esta parte introductoria para después entrar a lo que específicamente me han pedido, es la creación de este comité mixto OIT-UNESCO de expertos, que es específico sobre el tema de educación y que además, por el otro lado, es una experiencia muy importante de vinculación entre dos agencias del sistema de Naciones Unidas frente a la reforma al sistema de Naciones Unidas que ha sido aprobado por el Consejo de Administración en octubre del año pasado y que trae retos y desafíos para la propia OIT, pero sobre todo quiero señalar una cosa: ustedes son interlocutores del sistema de Naciones Unidas en cada uno de los países, porque la oficina no es su representante ni es su sustituto de las organizaciones de trabajadores. Y eso es toda una revolución dentro del sistema de Naciones Unidas, que están acostumbrados a trabajar con ONGs, pero no con mandantes de la propia organización. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan presente, también porque es a través del sistema que se construye en lo que se llama el MANUC, que es este marco de cooperación y asistencia técnica, y que cada vez va a ser más importante para todas las agencias del sistema de Naciones Unidas, incluyendo la propia OIT. Entonces a nosotros nos interesa que ustedes estén ahí. Pero este comité mixto tiene esta recomendación que fue adoptada entre la OIT y la UNESCO sobre la situación del personal docente, que incluye los aspectos de libertad sindical, y después, un año después de que se adoptó, en el 67, se crea este comité mixto que conoce también de casos que son presentados por las propias organizaciones sindicales, y ahí hay otro elemento que podría analizarse, explorarse para poder, digamos, sumarlo a esta estrategia de defensa. Y finalmente, otro instrumento que me parece muy importante y que desde luego rescata también el tema de la libertad sindical, que es esta recomendación relativa a las condiciones del personal docente respecto al trabajo docente. Entonces, me parece que es un gran avance. Ahí tienen una imagen de lo que es el último informe, que justamente hace un año se reunió esa comisión en Ginebra. Bien, entonces, hay procedimientos que están establecidos en la Constitución de la OIT, y en ese sentido uno de estos es el tema de la reclamación. La reclamación acaba de modificar el Consejo de Administración su reglamento en la reunión antepasada del Consejo de Administración. Es un mecanismo que es del propio Consejo de Administración, y es el Consejo de Administración que evalúa la admisibilidad de este reclamo, y en caso de que sea procedente constituye una comisión de carácter tripartito que tiene la posibilidad de ir también al país correspondiente para hacer las indagaciones correspondientes, y está también vinculado en los aspectos de seguimiento con la propia Comisión de Aplicación de Normas o con la propia Comisión de Expertos. A lo largo de la historia de la OIT son 231 casos solamente los que se han planteado, de 74 países de los 187 que son. Después la queja que ya señalamos actualmente, quizás todos ustedes saben que hay en curso una queja, artículo 26, sobre el caso de Venezuela, y que el informe va a ser presentado en la próxima reunión del Consejo de Administración ahora en octubre. En ese caso sí señalar que solamente han sido 14 casos y que la mayoría de estos casos han estado vinculados al tema de libertad sindical y negociación colectiva. Chile, Nicaragua, por señalar algunos de los países de aquí de la región. No vamos a meternos al análisis de estos mecanismos, porque creo que lo fundamental para el objeto que ustedes tienen es básicamente ver el control normativo ordinario y el tema de las quejas. Pero estoy a su disposición para en cualquier momento poder abordarlos y desarrollarlos, discutirlos con ustedes. Bien, una innovación de la propia OIT fue
el que se haga un control normativo ordinario y periódico. Y aquí yo quiero incluso decir que en nuestros países no existe un mecanismo de ese tipo, si no hay una evaluación anual de cómo se están aplicando y cumpliendo los derechos fundamentales, tanto en el trabajo como fuera del trabajo. Y a mí me parece que ahí hay un déficit importante de cómo consolidar el Estado social de derecho. Entonces, en ese sentido, aquí tenemos una situación muy importante que está establecida desde la Constitución de la OIT en 1919. Esta obligación que tienen los estados es una obligación de presentar memorias, es decir, informes, sobre cuál es el estado de aplicación y cumplimiento, no solamente formal, en términos de la normativa, sino en términos de la realidad. Por eso, los formularios de estas memorias piden que se dé cuenta de cuáles son las decisiones del Poder Judicial, de las estadísticas generales que se levantan en el país, de los elementos que surgen de la inspección del trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, busca tener un conocimiento de lo que está sucediendo en la realidad. Pero además de esta información que va a proporcionar el gobierno, las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen derecho a formular observaciones sobre este proceso y en ese sentido eso es muy importante porque le da este carácter participativo. Tengo que decir que lamentablemente en la práctica no se da un proceso de diálogo previo al envío de las memorias y eso hace que parte de este sistema sea ineficaz porque entonces cuando llega la comisión de expertos le solicita al gobierno que se pronuncie sobre las observaciones de los trabajadores y dado que el Consejo de Administración en la práctica ha reformado la Constitución de la OIT, porque la Constitución de la OIT dice que esas memorias deben de ser anuales y hoy son cada 3 años para los convenios fundamentales y de gobernanza y cada 6 años para el resto de los convenios. Es un problema que buscó resolver la situación de que los estados cumplan con esta obligación de mandar las memorias, pero estadísticamente está demostrado que no ha sido eficaz para eso y eso va en detrimento también obviamente de las propias organizaciones de trabajadores. Ahí están señalados los tipos de memorias, no voy a detenerme en ese sentido, simplemente hacer énfasis que es necesario establecer un proceso de diálogo con las autoridades competentes para la elaboración de las memorias, pero sobre todo también para el seguimiento de las observaciones y recomendaciones en ese sentido. La siguiente, por favor. Digamos un rápido sondeo sobre algunos países de ejemplos de las memorias que han sido solicitadas para presentarse, debería de haberse presentado a más tardar el 1 de septiembre de este año. Entonces están, como ustedes pueden ver, allí los países y están los convenios. Hay varios países que debieron de presentar la memoria sobre el convenio 87 y 98. Ustedes dirán, y bueno, ¿y esos rojos qué significan? Esos rojos son memorias fuera de ciclo y son memorias que han sido pedidas por la Comisión de Aplicación de Normas. Y en el caso del 144 han sido pedidas por la propia Comisión de Expertos en ese sentido. Entonces, muy importante esto porque de alguna manera estos países que tienen estos indicadores de una memoria fuera de ciclo señala el nivel de gravedad que se tiene con los aspectos de aplicación y cumplimiento en ese sentido. No quiere decir que los que no están en rojo no sean graves, desde luego que son graves, pero lo que hay que señalar en ese sentido es que en ese momento no tienen como antecedente el haber sido tratados por la Comisión de Aplicación de Normas. La siguiente, por favor. Bueno, perdón, si regresamos. 3 preguntas que hacemos ahí al final y que es una pregunta que yo les dejo ahora instaladas a todos y cada uno de ustedes. Primero, sus organizaciones han participado conjuntamente en las centrales en la elaboración de las memorias. Es una pregunta que a mí me parece que es fundamental. Segundo, ¿se dio ese proceso de diálogo y ustedes estuvieron involucrados en ese proceso de diálogo? Y tercero, es si ustedes conocen las memorias que mandó el Estado. Entonces son 3 cosas que me parece fundamental para poder alimentar el debate y la discusión. Ahora sí, la siguiente, por favor. Entonces, la Comisión de Expertos dijimos que es creada en el 29, su objetivo es coadyuvar haciendo un análisis técnico de la aplicación y cumplimiento en la legislación y en la práctica, está integrada por 20 expertos y nombran un presidente,
La propia comisión, y esta es una cosa importante, fija su propio método de trabajo, su análisis normativo y práctico es reservado, pero después sus informes son de carácter público. Sus decisiones buscan siempre hacerlas por unanimidad y en ese sentido tiene también la posibilidad no solamente de hacer observaciones, notas de pie de página, sino también de solicitar información adicional, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el itinerario? Y aquí yo les pediría me regalen un poquito de su atención. La primera cuestión es que la Oficina Internacional del Trabajo no lleva el control normativo, porque la oficina es el secretariado técnico, y eso es muy importante de hacer la diferenciación, lo que es la organización que lleva el control normativo y el sistema normativo, de lo que es la oficina, que somos servidores públicos de la organización. Entonces, la oficina envía entre febrero y marzo de cada año a los Estados miembros cuáles son las memorias que deben de presentarse en ese año a más tardar el 1 de septiembre. Esto es muy importante. Y se supone que también envía a las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas. Hoy, con el acceso a Internet, nosotros podemos saber cuál es ese calendario y podemos también acceder a esos formularios de memoria para tomarlos como indicativos para elaborar nuestras propias observaciones. En ese sentido, entonces, también le hace los requerimientos de los antecedentes que debe de tomarse en consideración para la elaboración de las propias memorias, y es ahí también en ese periodo, entre junio y septiembre, que debería de darse ese proceso de diálogo entre las organizaciones sindicales y los propios gobiernos. Es muy importante también tomar en consideración que, si bien es cierto el interlocutor es el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Trabajo no tiene todas las competencias. Entonces el Ministerio de Trabajo es un articulador con las otras instancias del gobierno, pero también con los otros poderes, con el Poder Legislativo y con el propio Poder Judicial. Y ahí tenemos dificultades de carácter normativo y de carácter operativo que tenemos que revisar para que esa función que desarrolla con el liderazgo del Ministerio del Trabajo pueda ejercerse de manera adecuada. Una sugerencia es que no hay que esperar hasta finales de agosto para hacer esta interlocución. Todo este periodo es de junio a septiembre y obviamente desde antes podría hacerse. Se mandan esas observaciones para la reunión de la comisión de expertos que se da entre noviembre y diciembre. Eso es en un año. Al año siguiente, la comisión de expertos hace la publicación de su informe y el Consejo de Administración toma nota de esto. Entonces, vean, no es una cosa inmediata, es una cosa interesante en la OIT. En la OIT no hay sorpresas. Puede haber sorprendidos, pero no sorpresas. En marzo, entonces, esa difusión se da por la web, etcétera, y una innovación que se hizo es que para definir cuáles son los 21, 25 casos especiales que va a analizar la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo, se hace este listado. Antes se hacía, digamos, sin conocimiento de los Estados miembros, pero han hecho una gran protesta, ellos sumados también con los empleadores, y entonces lo que se ha acordado es modificar el procedimiento para que 30 días antes de la reunión de la conferencia pueda tenerse el listado de esos casos preliminares, de tal manera que pueda prepararse el Estado. Esto también es importante porque ese periodo es un periodo en el que ustedes pueden tener una mayor incidencia, una mayor presión entre los Estados para que tomen decisiones y evitar ponerse, entre comillas, en la silla del acusado. En junio, generalmente, la conferencia se reúne y se integra a la Comisión de Aplicación de Normas, que es una comisión tripartita en donde con libertad cada uno de los delegados puede acudir y es el escenario más internacional, más global de expresión de la solidaridad para el movimiento sindical. Porque ahí los trabajadores de un país o de otro país expresan su apoyo, su respaldo para que se presione al Estado a tomar las medidas que sean necesarias para resolver la problemática de la aplicación y cumplimiento de ese convenio. Entonces, es muy importante esto y es muy importante también todo el proceso de preparación y la red, eso creo que tendrá como uno de los elementos de trabajo, de cómo generar la información, el conocimiento, el apoyo, el respaldo e incluso durante la conferencia quiénes van a intervenir y con qué argumentos, con qué información, cosa que solamente ustedes podrán proporcionarle a sus propios compañeros para que tengan una intervención que sea lo más significativa posible. Y obviamente, entonces, terminada esta sesión del Consejo de Administración, termina con conclusión.
¿Qué tipo de conclusión? Son varios tipos. Puede haber una misión de contacto, puede haber asistencia técnica, puede haber la solicitud de una memoria anticipada o las tres juntas, u otras medidas que se estimen convenientes. Entonces, esa es de alguna manera también la presión política que la comunidad tripartita de carácter internacional hace sobre un Estado miembro de la OIT para justamente exigir esa aplicación y cumplimiento. Entonces, aquí reitero, es decir, la conferencia es el único lugar en el mundo en donde se reúnen todas las distintas corrientes sindicales, todas, sin excepción. Y ese entonces es un escenario que ha sido eficaz para hacer frente a la dictadura, para hacer frente a los gobiernos autoritarios, para fortalecer las relaciones sindicales internacionales. Entonces, no es solamente el tema normativo y la discusión del programa, sino es también cómo utilizar y aprovechar esos momentos que son únicos en ese sentido. Hice una rápida búsqueda, lamento los compañeros de Paraguay no están ahí, porque no tenía yo, digamos, presente su asistencia, pero acá hacemos un barrido de los últimos comentarios y hacemos la diferenciación de lo que es una observación de una solicitud directa. La observación es cuando ya la comisión de expertos identifica que hay una falta de aplicación y cumplimiento y por tanto entonces hace una observación para que se tomen medidas necesarias para esto. Es importante decir que el común denominador de las observaciones es que tiene que hacerse en consulta y bajo el proceso de diálogo con las organizaciones de trabajadores. Entonces, eso es un elemento frente a lo cual hay que prepararse también para poderle dar ejecutabilidad a las observaciones. Las solicitudes de información es cuando, digamos, se requiere de mayor información para poder analizar con mayor precisión, tanto en la práctica como en la parte normativa, en los aspectos referidos. Ahí están entonces para el convenio 87, el convenio 98. Cuando tiene un solo asterisco, quiere decir que estos países fueron tratados este año en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo. Si ustedes ven, en ese sentido hay, digamos, hay aspectos que han sido considerados. Y por el otro lado también está el tema de que en mayo se hizo una misión de contactos directos al caso de Honduras. Esto no quiere decir que son los únicos países de América Latina que fueron a la Comisión de Aplicación de Normas, sino que fueron los países que fueron en relación con estos dos convenios. ¿Okay? La siguiente, por favor. El procedimiento, bueno, hasta aquí dejo de manera muy general algunos de los aspectos fundamentales del control normativo ordinario. Entraría rápidamente a ver lo que tiene que ver con el tema de las quejas por violación a la libertad sindical. Entonces, lo primero que quisiera señalar es que el Comité de Libertad Sindical y el procedimiento de queja por violación a la libertad sindical ha sido una conquista del movimiento sindical. Es muy importante, ese procedimiento no está en la Constitución de la OIT, ese procedimiento surge de la propia lucha sindical. ¿Por qué? Porque hemos dicho que todos los otros mecanismos de control normativo tienen como base la ratificación del convenio. Y entonces la pregunta que se hacían todas las organizaciones sindicales, el desafío que tenían las organizaciones sindicales para la defensa y la tutela de la libertad sindical era que si no estaban ratificados y no había mucho interés para ratificarlos, ¿cómo entonces se iba a hacer un control sobre estos que eran principios constitutivos de la propia Organización Internacional del Trabajo? El debate que se hizo fue que como son principios constitutivos de la OIT, no era necesario que estuvieran ratificados para que las organizaciones de trabajadores y de empleadores pudieran presentar una queja por violación a la libertad sindical. Entonces es una gran conquista del movimiento sindical. ¿Cuáles son algunas características? Los estados tienen que someterse obligatoriamente a ese procedimiento, no es optativo. El mecanismo es un mecanismo fundamentalmente de control sobre violaciones e incumplimiento. Y agrego lo de incumplimiento porque cuando fue constituido en 1951 era solo por violación. Pero la reforma que se ha estado dando, el debate de los procedimientos dentro de la propia OIT,
han tomado una decisión de que por regla general no proceden las reclamaciones sobre el tema de libertad sindical, sino que todo lo que tenga que ver con el tema de libertad sindical debe de ser planteado y debe ser analizado por el propio Comité de Libertad Sindical como una entidad tripartita especializada en la materia. Entonces esto es un cambio que se ha formalizado, a pesar de que en la práctica ya venían dándose varios casos de este tipo. Entonces, eso nos lleva a que no solamente pueden denunciarse violaciones concretas y específicas, sino situaciones más amplias de los temas de falta de cumplimiento. No requiere agotar de manera previa ningún tipo de procedimiento administrativo o judicial, puede irse directamente. Es más, cuando hay actos que pueden ser de violación inminente, si que todavía no se da la violación, también puede presentarse una queja. Fundamentalmente, cuando hay una iniciativa de ley que se está debatiendo o discutiendo en el Poder Legislativo, ahí no hay que esperar a que se dé esta ley que va a afectar los intereses de los trabajadores para justamente presentar una queja. Esta es una modificación importante que hizo también el Comité de Libertad Sindical. Y por el otro lado, como estamos diciendo que ya no solamente son hechos específicos, sino que también las quejas pueden ser en contra de disposiciones normativas, se pronuncia sobre esas disposiciones administrativas, pero el seguimiento se hace a través de la Comisión de Expertos y la Comisión de Aplicación de Normas. Ahí está el tema de la vinculación en ese sentido. Bueno, muy rápidamente, solo para que tengan una idea de la composición del Comité de Libertad Sindical, son 9 representantes de gobierno titulares y son también 9 representantes adjuntos, 3 por cada uno de los sectores de trabajadores, de empleadores y de gobierno. OE es organización de empleadores, OT son organizaciones de trabajadores. Ahí están los países. Está señalado con asterisco, en el caso de los trabajadores y en el caso de los empleadores, de qué país es el representante en el Comité de Libertad Sindical. Entonces, en el caso de los empleadores, el vicepresidente del Comité de Libertad Sindical es Echavarría, que es representante de los empleadores de aquí de Colombia, que seguramente los paisanos de aquí lo conocen, Echavarría, de la ANDI. Y por parte de los trabajadores es de los Países Bajos, que generalmente lo identificamos como Holanda, pero es mucho más que Holanda. Y en ese sentido también el compañero Martínez de la CGT de Argentina forma parte de esto. Es importante señalar que no son sustitutos, sino son adjuntos y trabajan de manera conjunta en ese sentido. Entonces es importante saber quiénes son para quizás algunas interlocuciones o aprovechar también el conocimiento y la experiencia para hacer ese trabajo a nivel regional. Me parece que son interlocutores a los que habría que contactar, interlocutar, etcétera, para ver qué informaciones, orientaciones, etcétera, pueden ser convenientes para el fortalecimiento y el desarrollo de la propia red. ¿Cuáles son algunas de las características? Es decir, la oficina coadyuva con este organismo de control normativo de carácter tripartito. El propio comité se da sus propias normas y tiene la flexibilidad necesaria. Por ejemplo, aquí están compañeros del Perú. Una anécdota histórica. La queja número 1 fue del Perú y fue por el asesinato de un dirigente sindical. En ese momento el Comité de Libertad Sindical dijo que no era competente para conocer sobre el asesinato de dirigentes sindicales porque ese era un delito. Obviamente todos nosotros sabemos que eso ha evolucionado. Entonces esta ductibilidad y esta mayor conciencia de la indivisibilidad de los derechos humanos y las libertades sindicales es un aspecto que ha tomado mucho cuerpo dentro de los criterios y el propio funcionamiento del Comité de Libertad Sindical. Es participativo porque inicia con una queja, es de corresponsabilidad y esto es importante porque el Estado, todas las quejas van dirigidas frente al Estado, no son quejas que van dirigidas frente al empleador, aun cuando el hecho que constituya la violación o el agravio sea cometido por un empleador. Y esta es parte del debate que tienen también sobre la ejecutabilidad, porque los empleadores no participan de este proceso como contrapartes,
no es un juicio, sino es un mecanismo de control normativo. El otro aspecto es que es gratuito, el debate es cerrado, el informe es público, y otras características que tienen referida a su eficacia es que su acción es inminente frente a hechos graves, o yo diría casi inminente, pero es restringida respecto de la ejecutabilidad para su cumplimiento y requiere entonces de una mayor articulación entre el trabajo de la oficina y el trabajo de los órganos de control normativo para elevar esa eficacia. Con la siguiente, por favor. Los ámbitos de competencia, todo lo que tiene que ver con libertad sindical. Yo aquí, dado que mi primo, porque también se apellida Rodríguez, hizo alusión a Mario de la Cueva y a esta concepción académica de que la libertad sindical es este triángulo equilátero, yo diría, compañeros, compañeras, no es así. Y no es así porque si tenemos y mantenemos esa concepción, dejamos fuera otro pilar fundamental de la libertad sindical, que es el derecho a la consulta y a la participación que está establecido en el propio Convenio 87. Entonces, pasemos del triángulo a un cuadrado, ¿no?, que creo que es mucho más importante porque todas aquellas normas y todas aquellas políticas que tengan incidencia sobre la vida, sobre las condiciones de los trabajadores, tiene que haber un proceso al menos de consulta o de participación. Esto no lo dice Eduardo Rodríguez, esto lo dice el propio Comité de Libertad Sindical y los órganos de control normativo. Entonces, cambiemos esa situación. El Comité de Libertad Sindical es competente para conocer todos los aspectos de aplicación, cumplimiento, violaciones, etcétera, salvo aquellos aspectos que están relacionados a los conflictos intra e intersindicales. El Comité de Libertad Sindical dice que esa no es su competencia. Todos los demás aspectos que tengan que ver con registro, con allanamiento, con represión, con falta de reconocimiento de las directivas, con obstáculos a la negociación colectiva, la huelga. Sobre el tema de huelga también precisar una situación. Si bien es cierto el convenio 87 no habla explícitamente del concepto de huelga, los órganos de control normativo, tanto el Comité de Libertad Sindical como la Comisión de Expertos, lo han reconocido como un elemento indivisible, como un elemento constitutivo de la propia libertad sindical, y en ese sentido se ha mantenido ese criterio a pesar de todos los debates que se han dado dentro de la propia oficina y la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque el artículo 3 del convenio 87 en relación con el 10 dice que las organizaciones sindicales tienen el derecho de definir su programa de acción. ¿Qué es la huelga? Sino una acción sindical que establecen justamente para la tutela, la defensa o la reivindicación de sus propios derechos. La siguiente, por favor. El tema de la preparación de una queja y el tema de la admisibilidad de una queja. Entonces, dijimos que no es necesario agotar ningún procedimiento interno ni administrativo ni judicial a nivel nacional, sino que puede interponerse en cualquier momento. ¿Ante quién cómo se presenta? Se tiene que hacer por escrito y tiene que ser firmado. Este es uno de los pocos requisitos formales que tiene la presentación de una queja. ¿A quién se presenta? Se dirige al director general de la OIT o al Comité de Libertad Sindical. Yo sugiero que lo manden directamente a Ginebra y que pongan copia a la oficina del área donde ustedes se encuentren, porque nosotros en las oficinas de terreno no tenemos ninguna competencia, solamente somos correo. Y si estamos de vacaciones, estamos enfermos, tenemos mucho trabajo, ahí se nos puede quedar algunos días y eso no es pertinente para la defensa de los derechos de ustedes. ¿Quién la presenta? Acá es una organización sindical nacional. Puede ser sola, puede ser con la central sindical a la que esté afiliado, puede ser una organización sindical internacional como la propia IE, la CSI, etcétera, es decir, o puede ser de manera conjunta. Si es de manera conjunta, lo fundamental que tienen que coordinarse y ponerse de acuerdo es qué domicilio van a señalar para recibir la información, porque esto es clave después para la información adicional que se tenga que presentar, etcétera, etcétera. Entonces, eso es clave, tienen que ser los representantes sindicales conforme a los propios estatutos de la organización sindical. Por el otro lado, la siguiente, por favor. Por el otro lado, ya dijimos que son violaciones o incumplimientos. ¿Dónde está el quid del asunto?
Y este es que son cosas muy básicas, pero que son situaciones que generan muchas veces dificultades en la práctica. Por ejemplo, asesinaron a 10 dirigentes sindicales. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, etcétera? Es decir, tiene que hacer eso, porque los estados también se han profesionalizado al contestar las quejas y dice, la información que tengo no es suficiente, es genérica, es ambigua y por tanto no puedo contestar. Entonces, es fundamental responder estas 7 preguntas claves que deben de estar en la descripción de los propios hechos para que esos hechos queden claros. Por tanto, entonces la redacción tiene que ser clara, tiene que ser precisa, tiene que ser directa. No es un tema de abogados, quien conoce esto son ustedes. Por supuesto que pueden asesorarse de los abogados, pero digamos, no es un problema de tipo jurídico en ese sentido. Lo otro, el procedimiento de la queja no tiene un periodo para pruebas. Por tanto, entonces, todas las pruebas que tengan deben de ser acompañadas a la propia presentación de la queja. Obviamente tienen derecho a presentar pruebas sobrevinientes, si pruebas que surgieron después, las pueden presentar en ese sentido. Pero a veces es mejor esperarse 2 o 3 días para completar todas las pruebas que mandarlas posteriormente, porque si se mandan de manera posterior, el Comité de Libertad Sindical tiene que pedirle al gobierno que se pronuncie sobre estas nuevas pruebas. Y ahí, en ese ir y venir, pasa mucho tiempo en ese sentido. Entonces, ese es un elemento central. Rescatando, nosotros hicimos una base de datos que llamamos Cubilis para dar cuenta justamente del análisis, porque no hay estadísticas sobre el tema de libertad sindical, lamentablemente, ni a nivel nacional ni a nivel internacional, aunque ahora después hago algún comentario. ¿Qué nosotros encontramos cuando esta base de datos funcionaba? Lo que nosotros encontramos es que las principales violaciones que se denunciaban en el sector de educación eran la discriminación antisindical, que además tengo que decir que hoy sigue siendo la mayor a nivel general y mundial, solo que ahora es mucho más difícil de identificar, porque hoy con los contratos que son temporales, la no contratación es mucho más difícil de poder demostrar que es una discriminación antisindical. El tema de la negociación colectiva, el tema de la seguridad e integridad de las personas, las restricciones al ejercicio de la libertad sindical por actos legislativos. Ejemplo típico, el tema de la huelga. Y ustedes tienen un problema de que en varios países señalan que la educación es un servicio público esencial y eso entonces tiene restricciones para el ejercicio de la libertad sindical. Sin embargo, el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos dice que no es un servicio público esencial. Esto es muy importante que ustedes lo tengan claro. Bueno, ahí están. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las fases del procedimiento? Estas categorías aquí son más, digamos, de carácter didáctico y no son los conceptos de la propia OIT. Entonces yo llamo previo que va desde el momento de la presentación de la queja hasta que el comité determina iniciar el análisis detallado del caso. ¿Qué implica? La presentación de la queja, regresan la queja al Ministerio del Trabajo para que haga la respuesta a la propia queja. También le dan un tiempo a la propia organización sindical si quiere hacer cualquier otra adición o cualquier otro complemento en ese sentido. Tengo que decir que este es el periodo de mayor dilación de la queja. Y tengo que decirlo ¿por qué? Por 2 razones fundamentalmente. Primero, porque no siempre hay un seguimiento, un monitoreo por parte de la organización querellante. La presenta y piensa que ya todo va a fluir. No es así. Entonces es importante que ustedes tomen en consideración eso para darle seguimiento a la propia queja. Y lo segundo es que ahí hay actos que son propios de la autoridad y hay actos que son de un tercero. Cuando son propios de la autoridad, digamos que tendrían toda la información y ahí puede ser negligencia, mala fe o lo que ustedes consideren. Pero cuando son sobre terceros, entonces también muchas veces ahí tardan más en recabar esto. Un cambio importante en la práctica es que, digamos ahora, si hay un infractor directo, le están preguntando a ese infractor. Ese infractor directo está diciendo, no, nosotros no hemos cometido ninguna violación a la libertad sindical, nosotros sentimos un cosquilleo aquí en los omóplatos por las alitas que tenemos, somos casi ángeles. Entonces esto lo señalo porque, insisto, requiere de ese seguimiento importante por parte de las organizaciones sindicales. El análisis detallado es ya una vez que el comité dice, ok,
están todos los requisitos, tenemos la información de parte del propio gobierno y se aboca al conocimiento y al tratamiento de esto y hace un análisis y sobre eso hace las recomendaciones. Una cosa importante es, ¿por qué se llama recomendación? Se llama recomendación porque es lo que manda el Comité de Libertad Sindical al Consejo de Administración. Recuerden que forma parte del Consejo de Administración y el Consejo de Administración aprueba el informe. A partir de que aprueba el informe es una decisión del Consejo de Administración. Ojo con esto, que parece de forma, pero es de fondo por la importancia y la trascendencia que tiene, que todas las decisiones del Comité de Libertad Sindical son decisiones del Consejo de Administración. La otra cuestión es, una vez que hace ese análisis y tienen estas recomendaciones, digamos, le da seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones. Es muy importante aquí no dejar pasar el tiempo por parte de las organizaciones sindicales para estar actualizando la queja, diciendo si se tomaron acciones, si el problema ya quedó resuelto, si se agravó, etcétera, porque este es uno de los casos que puede llevar al cierre de una queja por una falta de inacción. El Consejo de Administración tomó la decisión de que si en 18 meses no hay una acción, si no hay un impulso a la queja, puede, ¿cómo se llama?, archivarlo, salvo que se refiera a casos graves. Y el cierre se puede dar, insisto, por inactividad o bien porque las recomendaciones han sido atendidas. Un breve recuento. Aquí están el total de las quejas para los países que generalmente están aquí representados, salvo el caso de Paraguay. El A quiere decir que están en esta fase previa, la S es de seguimiento, las C son los que están concluidos y ahí está el total. Entonces, como ustedes ven, América Latina y algunos países de la región han sido bastante activos en la presentación de quejas. Cuando yo pongo ahí comentarios, tanto en la fase de análisis como en el tema de seguimiento, son casos que no son todos, como ustedes ven ahí los números, sino son casos que están relacionados con el sector de educación. Entonces la red, una de las cosas que primero me parece podría hacer es analizar este tipo de casos para ver cómo logra la aplicación y el cumplimiento o el seguimiento. Puse en rojo dos de aquí de Colombia, uno que está activo y el otro que está en seguimiento, los dos se refieren a problemas de violencia en contra de los dirigentes sindicales. Si ustedes ven, solamente por guiarse el número 1787, quiere decir que es un caso muy viejo, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué implica? Esto implica que ese caso sigue dándosele vigencia porque sigue habiendo aquí una gran impunidad que hoy se calcula que es de aproximadamente el 85%, según los propios datos del gobierno, respecto de los casos que han sido investigados, procesados y sancionados, y generalmente los que han sido sancionados son los ejecutores directos o físicos, no los intelectuales en ese sentido. Entonces creo que ahí hay un acervo importante para poder, digamos, hacer un seguimiento en ese sentido. La siguiente, por favor. Entonces, perdonen el atrevimiento, pero yo lo que planteo es que nosotros estamos hoy frente a una paradoja en el Comité de Libertad Sindical. Hemos llegado a un histórico de 3.350 casos, los que se sigan acumulando. Sin embargo, vean lo que está ahí yo lo puse entre comillas porque es lo que está en el último informe del Comité de Libertad Sindical. Dice, se han sometido al comité 160 casos cuyas quejas han sido comunicadas a los gobiernos interesados para que envíen las observaciones. En su presente reunión, o sea, en el informe que está dando cuenta, el comité examinó ¿cuántos? 20. No, o sea, los 3.350 es el histórico, ¿no? O sea, de los 160 y los que tenía ahí acumulados, solamente analizó 20 en cuanto al fondo, llegando a conclusiones definitivas en 10 casos, 7 informes definitivos y 3 que señaló que le mantengan informado. Y a conclusiones provisionales en 10 casos. O sea, aquí hemos tenido situaciones hace 3 años, yo no mal recuerdo en el caso de Colombia, de que el número de pronunciamientos fue 0. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aunque es un mecanismo muy importante y altamente valorado, se necesita una acción a nivel nacional y a nivel internacional ante el Comité de Libertad Sindical. Porque si no, estamos llegando a esto, que fue una gran conquista y que es un gran, digamos, un gran mecanismo de protección y tutela de los derechos de los trabajadores,
en materia de libertad sindical, pero que por esta situación de querer resolver los temas de manera administrativa y no de manera política y económica, tenemos esta situación. ¿Por qué digo esto? Porque no ha cambiado el número de miembros del Comité de Libertad Sindical, ni se han ampliado los plazos de trabajo. Entonces, si ha crecido, porque han crecido los Estados miembros, han crecido las ratificaciones, ha crecido el conocimiento y el uso de este mecanismo, no podemos entonces ponerle una camisa de un niño de 3 años a un joven de 40 o 50 años. Es decir, no cabe en esa camisa. Entonces hay necesidad de hacer en ese sentido un conjunto de ajustes. ¿Qué se está haciendo frente a eso? Pues varias cosas. Algunos criterios internos, y les digo que tomen esto con los recaudos del caso, es una interpretación mía, no es lo que dice la OIT. Lo que se hace es que dice, miren, ¿por qué tantas quejas? Presenten quejas que sean estratégicas y no la presenten sobre un caso, presenten varios casos que se refieren al mismo. Esto es interesante y es importante. Por ejemplo, el caso de Perú. En el caso de Perú hay restricciones al tema de la negociación colectiva y son muchas las quejas que se presentan por esas restricciones a la negociación colectiva. ¿Por qué son muchas? Porque no se cumplen las recomendaciones de la primera y la violación se sigue dando a distintas organizaciones sindicales. Por eso se multiplica. Hay que ir a la raíz del tema. Pero por el otro lado, entonces lo que está diciendo el comité es, en lugar de que me presente una queja por organización, presénteme todas las quejas. Ok, listo, eso puede ser atendido. Segundo, hay cierta modificación en los criterios de admisibilidad. Yo, que soy un sindicato de base, que no tengo una federación, que no estoy en una central, hoy me están poniendo dificultades para aceptarme la queja. Eso es una restricción que no está planteada en ninguna parte, es una restricción que se está haciendo. Y eso lleva entonces a, digamos, hacer esa conversión de esa queja a una solicitud de intervención, pero no lo hace directamente, sino que le pide a la propia organización que cambie la queja por una solicitud de intervención. Y la solicitud, tengo que decir que muy pocas son tomadas realmente en serio por las autoridades. Y por el otro lado, si hay un mecanismo que es poco utilizado, aquí en Colombia se ha ejercido en varias ocasiones, que es las misiones de contactos preliminares. Una misión de contacto preliminar es cuando está planteada una queja o ya tiene conclusiones y tiene recomendaciones y puede ser para generar en el propio país una solución a través de la mediación, a través de la asistencia técnica de la OIT. Esto es muy importante. Si se da una misión de este tipo, generalmente se ponen de acuerdo en qué tipo de quejas van a resolverse. Esto es clave porque es desde el inicio de la presentación o bien incluso ya con las propias recomendaciones. Entonces, ahí hay que impulsar y hay que derrumbar un mito que puede tener un sentido político, pero no es el sentido real, y es que una misión es una afrenta al Estado, es una sanción. No, es una asistencia técnica que tiene derecho a solicitar para resolver un problema. Entonces, si no hay este clic, si no hay este cambio en la concepción, entonces obviamente este mecanismo es poco operativo como sucede en la realidad actualmente. ¿Qué otras cosas se están haciendo? Lo otro es que se están tratando de promover a nivel nacional frente a la debilidad institucional en la solución de los conflictos, hay que decir que esa es la razón. Se está tratando de establecer comisiones ad hoc para el tratamiento de violaciones a la libertad sindical, como el caso de CETOIT aquí en Colombia, que se ha exportado esto a Panamá y se ha tratado de poner en otros países, y por el otro lado también el tratar estas comisiones, digamos, para ver los otros problemas que se tienen. Permítanme tomar un minuto más. Caso Colombia. Nosotros podemos decir que hay más de 100 observaciones y recomendaciones de los órganos de control normativo que no han sido atendidas. Y aquí existe una instancia a nivel constitucional que es la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. Y lo que nosotros hemos planteado es que la Subcomisión de Asuntos Internacionales debería de tratar esta agenda de manera permanente y sistemática y no solamente reunirse para ver quiénes van a la conferencia y hacer un diálogo muy tenue sobre el tema de las propias memorias. Entonces, regreso un poquito a lo otro para decir que en la mayor parte de los países de ustedes
existen mecanismos tripartitos de consulta y de diálogo en el ámbito laboral, llámese comisiones, consejos nacionales del trabajo, comisiones de concertación, etc. Allí hay que insertar de manera permanente y sistemática el tema de la aplicación y cumplimiento de las normas y sobre todo el seguimiento a las decisiones de los órganos de control normativo. Para terminar, entonces, decir que ante estos problemas de falta de eficacia, en mi opinión, hay necesidad de hacer varias cosas. Lo primero es sistematizar la experiencia. El conocimiento sindical está dentro de las organizaciones sindicales, no está en las universidades, lamentablemente. Por supuesto que el conocimiento de las universidades es útil para fortalecer la acción sindical, pero es la sistematización de la propia práctica, es aprender a aprender de lo que se hace en la organización sindical, como podemos reforzar y redoblar el conocimiento en ese sentido. Entonces, hay un gran conocimiento que está disperso, que se va con los compañeros y compañeras que dejan de ser dirigentes sindicales y hay que sistematizar esto y ustedes tienen la capacidad para hacerlo. La idea es entonces avanzar hacia un nuevo paradigma de la defensa de la libertad sindical y de los demás derechos laborales, a través, en ese sentido, de buscar mecanismos que sean a nivel interno e intersindical, nacional e internacionalmente. Y yo creo que la IE está dando un paso muy importante en ese sentido. Pero también reflexionar de cómo hacer y cómo mejorar el relacionamiento con los empleadores, públicos y privados. Cómo tener mayor incidencia. Ustedes tienen una ventaja que muy pocas organizaciones tienen. Primero, están a lo largo y ancho de todo el país. Son verdaderas organizaciones nacionales. Segundo, tienen un vínculo con la comunidad que no tienen la mayor parte de las organizaciones sindicales. Por tanto, entonces la capacidad de movilización y la capacidad de respaldo que ustedes tienen de la comunidad es parte fundamental de la fortaleza de sus organizaciones sindicales. Por eso el asesinato a los compañeros docentes, porque son líderes sociales. No solamente son representantes sindicales, sino son líderes sociales, son promotores de los derechos, son promotores de la democracia y es esto justamente por lo cual se les identifica y se les reprime lamentablemente, por la falta de tolerancia y de cultura democrática. Pero el otro también es el tema de carácter sociopolítico a nivel internacional, en donde el tema de la OIT, el tema de la Comisión y la Corte Interamericana, el tema del Sistema de Naciones Unidas, el tema de los informes voluntarios para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, el comité mixto, etcétera. Todo esto tiene que entrar dentro de ese mapeo de las acciones. Acá simplemente les dejo, esto no lo voy a tratar ahora, el tema de las estadísticas que recientemente por esa modificación que se ha dado en los procedimientos tiene que hacer el Comité de Libertad Sindical. Esto es muy importante, insisto, porque no hay estadísticas a nivel nacional y entonces ahí se grafica cuál es la participación de los distintos países. Sigamos, pásale solamente, ahí están cómo se comportan en el tiempo, etcétera, por cada una de las regiones. Adelante, por favor, adelante. Bien, vamos. La siguiente, y ahí creo que ahí termina. Una sola información. La OIT y hoy todos ustedes tienen acceso a Internet y hay una base de datos que yo les recomiendo que la consulten de manera permanente y sistemática, que es la de NORDLEX. Y de esa base ustedes pueden ver, sobre todo la experiencia de las organizaciones regionales, pues tendrían que ver los distintos países que la componen. Pero si no, al menos cada uno de sus países podría ver el perfil por país. Su perfil por país dice qué convenios están ratificados, cuáles son las últimas observaciones, cuáles son las quejas activas en seguimiento, cuáles son las archivadas, qué reclamaciones hay, etcétera. Yo hice una compilación, la tienen ahí en la computadora, de cuáles son las últimas observaciones que se tienen. O sea, solamente transcribiéndolas son prácticamente casi 100 páginas. ¿Cuántas de estas se han cumplido? Creo que tenemos un déficit muy importante. Entonces, uno de los elementos del trabajo de la red es partir de lo que ya existe. Cómo se hace efectivo lo que ya existe, tanto de la Comisión de Expertos como de la propia Comité de Libertad Sindical. Muchísimas gracias y disculpen el atropello.